Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Ahora sí. Chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy. Estaba viendo sus comentarios en el chat. No me pasé un happy hour, como decían por ahí. Ojalá. Pero no. Sí, efectivamente, por ahí alguien dijo, ¿estaba en un taco? Sí, estaba en un taco. No sé quién le achuntó, pero sí, estaba en eso. Chiquillos, bienvenidos. Quiero preguntar, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Yo vengo con mucho calor porque venía corriendo. Cuénteme. Hola, profe, por ahí me dicen. Ya, pero yo quiero saber si se ve bien, se escucha bien. Vengo con mucho calor, chiquillos. Ya pasó el comercial de la Universidad Mayor, por ahí para quien estaba preguntando. Connie me dice que sí. Ya, Los Blanc porque le acertó. Ahí sí, estaba metida en un taco. Ya, taco de vacaciones, chiquillos, todos ustedes, los que están en cuarto medio, ya salieron de vacaciones. Felicitaciones por eso. Vamos a comenzar, ahora sí, la clase del día de hoy, un poquito atrasados. Sí, pero vamos a comenzar ahora. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Partimos con el ítem de plan de redacción. Empezamos a ver algunas técnicas, algunos métodos, ¿cierto? Dimos a conocer de qué se trataba este ítem, que a muchas personas les cuesta harto precisamente porque este ítem lo que mide es que nosotros sepamos producir de alguna manera una especie de texto, lo que lo conocemos como un texto virtual, porque realmente no es un texto, sino que son enunciados que podrían componer finalmente un texto. ¿Cómo tenemos que ordenar este texto? Lo más coherente y lo más cohesionado posible, siguiendo ciertas estructuras lógicas. Este ítem cuenta con 15 preguntitas, y de las cuales decíamos, ojalá responderla en no más de 20 minutos. Entonces, cuando estuvimos viendo hace muchísimas clases atrás, y ya me aprendí la clase que era, es la clase número 6, para que las quieran revisar tal vez en YouTube. En la clase número 6 nosotros propusimos un reordenamiento de la PSU. Decíamos que este reordenamiento tenía la finalidad precisamente de ir ahorrando algún tiempo. Entonces, cuando decíamos cómo hacer la PSU o de este reordenamiento que propusimos de la PSU, decíamos, si bien la PSU parte con el ítem de conectores y después sigue con plan de redacción, lo ideal era que hiciéramos primero la primera mitad de parte de comprensión de lectura, parar, irnos a conectores, terminar plan de conectores, que son 10 ítems, y ojalá hacerlos en 10 minutos, no más que eso, devolvernos a comprensión de lectura y terminar lo que es comprensión de lectura, y al último, hacer el segundo ítem, que es el que estamos viendo ahora, que es el plan de redacción. ¿Por qué? Porque de esa manera lo más probable es que vayamos ahorrando tiempo. Muchos profesores, muchos de ustedes mismos se recomiendan, ¿cierto?, partir por el ítem de comprensión de lectura y de ahí en adelante revisar todo el ítem de comprensión de lectura y de ahí irnos al inicio, que son los conectores y plan de redacción. Yo al menos no lo recomiendo, precisamente porque a muchos de ustedes les cuesta este ítem de comprensión de lectura, lo hacen de manera lenta, lo hacen de manera pausada. Entonces, para ahorrarnos tiempo, una mitad conectores, la otra mitad plan de redacción. Finalmente dejar plan de redacción para el último, siendo que por orden, ¿cierto?, dentro del facsímil va a salir dentro de los segundos. Bien, ¿qué más vimos? Decíamos algunos métodos para resolver este ítem. Había un elemento al que teníamos que estar siempre muy atentos, que es el del título. Siempre fijarnos en el título. El título no se deja de lado en este ítem. Entonces, uno de los métodos para resolver este ítem es
fijarnos en el título, ¿cierto? Leer cada uno de los enunciados y sugerir nosotros mismos un orden, es decir, anotarlo dentro del facsímil cuál creemos nosotros que podría ser el orden propuesto. Si ese orden aparece finalmente dentro de las alternativas que nosotros nos aparecen ahí como distractores y aparece la alternativa correcta como la misma que nosotros hicimos, marcamos inmediatamente esa y pasamos al siguiente ejercicio. Otro de los métodos que podríamos seguir para resolver el ítem es, nuevamente, estar súper atentos al título, siempre, 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 el título ahí, ojo, 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 y ver cada enunciado para identificar cuál es el enunciado de inicio o cuál es el enunciado de término. ¿Por qué? Porque de esa manera también íbamos ahorrando tiempo. Eliminamos inmediatamente todas aquellas alternativas que no partieran con el enunciado que nosotros creíamos que iniciaba o eliminábamos todos aquellos enunciados que nosotros creemos que no terminan con la alternativa que nosotros creemos. Y de esa manera vamos eliminando, ¿cierto?, alternativas para sobre todo esto, considerando los ejercicios que tienen una dificultad mayor. ¿Por qué? Porque esto es una especie ahí como de matemáticas, jugar con las probabilidades. Recuerden que la PSU, al contrario de lo que ocurría con las PSU anteriores, hace algunos años atrás, ya no se descuentan preguntas malas. Por cada 4 preguntas malas, antes se descontaba una buena. Esta vez ya no se hace. Por lo tanto, es mejor contestarla a dejarla en blanco u omitirla, como también se conoce. Y el último método que vimos fue el método del temas 12, que varios preguntaban en el chat pro, porque empezó a salir dentro del chat, ¿qué era el temas 12? El temas 12 es un método para resolver este ítem, pero decíamos, si bien es un método que sirve mucho, no es un método que sirve para todos los ejercicios. Ojo ahí. Entonces, este método, conocido como el temas 12, que por ahí todos lo conocen como el I12 o simplemente el 12, partía con el temas, que es el tema lo más amplio posible y generalmente corresponde al mismo título. Después, definición o descripción, origen, la caracterización, las características o las cualidades de lo que estemos hablando y finalmente los ejemplos. ¿Qué era lo que hacía este temas 12? Ordenar, ¿cierto?, el texto desde lo más general a lo más particular, haciendo una especie de pirámide invertida. Este ítem, la mayoría de los ejercicios se resuelve de esa manera y precisamente hoy día vamos a ir viendo un poquito más, ¿cierto?, de estas metodologías o de estos ordenamientos que corresponden al ítem de plan de redacción. Veamos entonces, en la clase de hoy día, ¿qué vamos a revisar? Dijimos, el título nunca se deja para el final. Entonces vamos a revisar tipos de títulos que nos pueden aparecer dentro del ítem, la importancia del título, el esquema básico de la redacción y dentro de este esquema básico de la redacción, algunos criterios de ordenación. Vamos a partir precisamente con el criterio deductivo que fue por el que más preguntaron en la clase anterior. Y este criterio deductivo lo vamos a descomponer en 3 subcriterios. El tema-subtema, concepto y característica y problema-solución. Entonces, vamos con lo que nos compete. Decíamos, y esto lo hemos anunciado ya desde la clase anterior que partimos con este ítem revisándolo, y en las clases anteriores, cuando estuvimos viendo las PSU, ¿cierto? O sea, la generalidad de los ítems que tenía, etcétera, etcétera, siempre dijimos, los títulos son sumamente mega, hiper, super, requete contra muy importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de título, y en este caso el título que compone el ejercicio, es un eje articulador sobre el que se relacionan y se jerarquizan las ideas. Las ideas que se presenten dentro de los enunciados van a depender sí o sí del título que nosotros nos presenten. A través de este título, nosotros ya vamos a poder más o menos intuir la estructura que le va a dar orden a los enunciados. Si aparece un nombre, por ejemplo, lo más probable es que se trate de alguna biografía. Si aparece el nombre de alguna ciudad o el nombre de algún continente o algún espacio geográfico, nosotros ya también vamos a saber más o menos cómo tenemos que ir ordenando ese tipo de ideas. Por lo tanto, el título jamás de los jamases se deja de lado. Los títulos que a nosotros nos van a aparecer dentro de los ejercicios de plan de redacción van a ser de 2 tipos. Vamos a tener el título simple y el título compuesto. El título simple es aquel título donde el foco de la información está puesto en un solo aspecto, lo que decíamos recién. Por ejemplo, el nombre de alguna persona. Puede que nosotros no tengamos idea de quién fue Pedrito de los Palotes, si es que nos aparece dentro del título, ¿cierto? Pero ya vamos a saber que probablemente se trata de una persona y que tenemos que ir ordenándolo desde lo más general a lo más particular, etcétera, etcétera. Este título simple puede referirse a elementos abstractos, como la amistad, lo que aparece después en el ejemplo, ¿cierto?
Los elementos concretos, como el cine. Personas, Catalina de los Ríos Lisperger, conocida también como la Quintrala. Y algunos sucesos como la batalla de Maipú. Si se fijan, todos esos ejemplos están destinados a un solo elemento, la amistad, el cine, la batalla de Maipú. El número 3, el ejemplo número 3, Catalina de los Ríos y Lisperger, o Lisperger, dos puntos la Quintrala, nos estamos refiriendo a la misma persona, por lo tanto igual es un solo elemento. Si bien salen dos nombres, es un solo elemento. Por un lado tenemos su nombre oficial y por otro lado tenemos el nombre con el que se le conocía, pero finalmente es exactamente la misma persona. Y decíamos también que íbamos a tener el título compuesto. Este título compuesto, la información no se va a centrar solo en un foco, sino que en dos o más. Aquí tenemos que considerar, ¿cierto? Tenemos que mantener ahí en importancia que el orden en el que aparezcan los elementos que se mencionan en el título va a ser el mismo orden en el que van a aparecer. Entonces, en el ejemplo, en el 1, medios de comunicación masiva de la imprenta a Internet, ya nos está adelantando que el orden de los enunciados que nosotros tenemos que seguir es precisamente, primero, seguramente nos van a definir qué son los medios de comunicación masiva y después van a ir definiendo, ¿cierto? Desde la imprenta, pasando por, no sé, el diario, pasando por la radio, pasando por la televisión, llegando a Internet. Un ejemplo, ¿cierto? Vamos a ir desde lo más general, estableciendo que son los medios de comunicación, y después en orden lineal, cronológico, ¿cierto? Desde lo más antiguo, que en este caso sería la imprenta, a lo más nuevo, que sería Internet. Ahí tenemos otro ejemplo. Frida Kahlo y Diego Rivera, historia de amor, parejas y rompimientos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Primero nos van a contar tal vez quién es Frida Kahlo y también quién es Diego Rivera. Y ya después, lo que sigue hacia adelante, su historia de amor o sus historias de amor, dependiendo si nos hablan solamente de Frida o solamente de Diego o nos hablan de cada uno por separado, sus parejas y los rompimientos que fueron teniendo. Y finalmente, vida y obra de Akira Toriyama. Si bien esta persona, ¿cierto? Que Akira Toriyama es una sola, nos van a hablar acerca de, por un lado, de su vida y además de su obra. Entonces, primero seguramente vamos a tener que buscar algún enunciado que narre o dé cuenta de la vida de esta persona, Akira Toriyama, después su vida, qué es lo que ha hecho, bla, 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 qué es lo que le pasó, por ejemplo, si tuvo alguna anécdota importante, y su obra. Seguramente su obra va a aparecer también de manera lineal cronológica, por ejemplo. Aquí ya no estamos metiendo en otro terreno, pero, por ejemplo, nos van a salir ordenaditos los elementos que él fue creando en su obra. Por ejemplo, va a salir Dr. Slump o Arale y finalmente va a salir Dragon Ball y los que haya seguido creando de ahí en adelante. Ojo ahí, yo pillo a todos los que leen manga y los que ven anime. Ya, entonces, vamos a ver algún ejemplo. Ejemplo de título simple. Título simple podríamos encontrar un texto relacionado a Vincent Van Gogh. Entonces, como el título es simple, ¿cierto? Sale un solo nombre, tenemos que ir buscando y ordenando la vida de esta persona, Vincent Van Gogh. Entonces, los enunciados dicen así. La gran amistad entre ellos está documentado en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. Pintó unos 900 cuadros, entre ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1.600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor, Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 serán para Theo, las otras son correspondencia con amigos y familiares. Vincent Willem van Gogh fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Y ahí están adelantándose. Me están diciendo que primero va la 5 o que empieza con la 5. Vamos viendo que dicen los demás. Dicen que es la 9. La 9, nada que ver, la B. Dicen que es la B. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Vamos viendo, chiquillos. Ahora vamos a ir mezclando algunos ejercicios. Permiso, tengo sed. Dicen que es la B, por ahí dicen que es la C. Pero al parecer la mayoría está de acuerdo con que parte con el número 5. Ya, vamos a ver cuál será. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y efectivamente es la letra B, en un orden de 5, 2, 3, 1, 4. Vamos a ver por qué.
Efectivamente, el ejercicio parte con el número 5, ¿cierto? Vincent Willem van Gogh fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. El título dice Vincent van Gogh, por lo tanto teníamos que buscar el enunciado que nos diera cuenta acerca de quién es este caballero. Insisto, si en el título sale Perico de los Palotes, nadie sabe quién fue Perico de los Palotes, vamos a tener que buscar el enunciado que precisamente dé cuenta acerca de quién fue este Perico de los Palotes. En este caso teníamos que buscar quién fue Vincent van Gogh. Entonces partía con el enunciado número 5. Después, ¿qué es lo que hizo este Vincent van Gogh? Pintó unos 900 cuadros, entre ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. Y aquí vamos a explicar por qué el 3 precisamente va en tercer lugar y por lo que no podría haber sido, ¿cierto?, la alternativa C. Si se fijan, partíamos con el 5 indicando quién fue Vincent van Gogh y el enunciado que estaba más cercano a su vida, ¿cierto?, porque lo que nos interesa en este ejercicio, quién es Vincent van Gogh, es qué es lo que hacía. Este Vincent van Gogh pintó estos 900 cuadros. Información que está un poquito más alejada en relación a su propia vida es la figura central que tuvo durante su existencia, que fue este hermano menor llamado Theo. Por eso, el número 3 es precisamente el enunciado que ocupa el tercer lugar dentro de este ordenamiento. Como nos están hablando acerca de Theo, ¿cierto? A quien él mandaba, dice una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. Nos vamos a ir inmediatamente al enunciado 1, que nos dice que la gran amistad entre estos hermanos está documentado a través de cartas. Por ende, el enunciado que después se relaciona es aquel que también tiene que ver con las cartas dentro de un espacio temporal más alejado y por ende más alejado también de lo que fue la vida de Vincent van Gogh. Por eso, el enunciado 1 y el enunciado 4 están relacionados entre sí. Así que aquellos que dijeron que era la letra B, efectivamente era la letra B. Ya. Y otro ejemplo de título compuesto. Aquí nos aparece Hernán Rivera Letelier y su obra. Tenemos dos elementos para fijarnos y primero, ¿cierto?, vamos a tener que saber quién es Hernán Rivera Letelier y qué obra tuvo él. Entonces, los enunciados dicen: Hernán Rivera Letelier, escritor chileno. La reina Isabel cantaba rancheras. Escritores chilenos contemporáneos. Características de la obra de Letelier. Vamos a ver. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Dicen que es la A. Dicen que es la C. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La mayoría está diciendo que es la C. Connie Calvio, cuyos dos nombres parten con C, dice que es la C. Vamos a ver si es la C. Y efectivamente, chiquillos, es la alternativa C. Vamos a explicar por qué es la alternativa C y por qué no es la alternativa A, que también podría por ahí haberlos confundido. De hecho, creo que apareció dentro del chat. El enunciado, ¿cierto? Si bien nos hablan acerca de Hernán Rivera Letelier y su obra, hay un enunciado por ahí que nos habla acerca de escritores chilenos contemporáneos. Dentro de estos escritores chilenos contemporáneos se enmarca la vida y obra de este chileno Hernán Rivera Letelier. Y de ahí para adelante, ¿cierto?, ya nos van dando características acerca de él. Entonces, nuevamente, si bien el título habla acerca de Hernán Rivera Letelier y su obra, primero tenemos que enmarcarlo dentro de alguna parte. Si hubiese dicho, ojo acá, si hubiese dicho el enunciado número 3, escritor chileno contemporáneo, es decir, refiriéndonos solamente a él, podría haber sido la segunda parte de los enunciados, o el segundo elemento de los enunciados. Pero como dice, escritores en plural, chilenos en plural también, para hacer la concordancia, contemporáneos también en plural, todo concordante, ¿cierto? Inmediatamente enmarca a este Hernán Rivera Letelier dentro de este grupo contemporáneo. Entonces, escritores chilenos contemporáneos, Hernán Rivera Letelier, escritor chileno,
características de la obra de Letelier, y inmediatamente, como nos están hablando de la obra, nos ponen un ejemplo, y que dentro del tema 12 los ejemplos siempre van al final, ¿cierto? La reina Isabel cantaba rancheras, que es uno de los libros que escribió él. Ya. Vamos a ver también, dijimos, el esquema básico de la redacción. Lo hemos dicho varias veces, sobre todo cuando estuvimos viendo las clases de comprensión de lectura. El esquema básico que nosotros generalmente conocemos es el esquema de inicio, desarrollo, final, o como aparece ahí en el esquema principio, medio, final, ¿cierto? El que tenemos acá. Este esquema es el supuesto esencial que otorga coherencia a un texto, ¿cierto? Es el que nosotros nos dice, bueno, pues tenemos que partir por alguna parte. ¿Por dónde partimos? Lógico, siempre partimos por el principio, o es el ordenamiento que más se da dentro de los escritos. Entonces, este ordenamiento de principio, medio y final dentro de los textos, ¿cierto? Se conoce con introducción, desarrollo y final. Es el más usado, es el más extendido y el que ocupa la mayoría de los textos. Hay algunos textos contemporáneos, sobre todo, cuando juegan con este ordenamiento del tiempo, con el raconto, el flashback, etcétera, etcétera, con el ab ovo y media res, bla, 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 se saltan esta parte de la introducción y algunos parten por el final. Pero como esta es una técnica contemporánea, es decir, parte desde el 1900 en adelante aproximadamente, la mayoría de los textos que vienen desde muy atrás hasta el año 1900 y algunos que todavía siguen utilizando el mismo ordenamiento, van a seguir esta estructura de introducción, desarrollo y final. Ese es el que nosotros vamos a conocer como esquema básico de la redacción. De hecho, también podemos identificar qué elementos van dentro de lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cuando nosotros presentamos la introducción de un tema, generalmente presentamos la información más amplia que aparece relacionada al título, y además también, evidentemente, presentamos el tema. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Vamos introduciendo el conflicto, ¿cierto? Si vamos a hablar acerca de los aviones, tenemos inmediatamente que especificar qué son los aviones, en qué se componen, bla, bla, bla. Si nos vamos a un texto con características literarias, como por ejemplo la Caperucita Roja, nos van a ir contando acerca de esta niñita que vivía en el bosque, que le decían Caperucita porque ocupaba una capucha roja. Nos van dando cuenta entonces de información relevante, ¿cierto? Y la primera información en relación a lo que va a venir después. En el caso de la Caperucita Roja, el cuento se llama Caperucita Roja, por lo tanto nos tienen que entregar información más amplia sobre el título, y esa información más amplia sería explicar por qué esta niña le dicen así. Después, en el desarrollo, tenemos, ¿cierto?, la exposición del tema, la definición, las características, las explicaciones, las argumentaciones, las descripciones, los análisis, las narraciones, las informaciones, etcétera. Vamos desarrollando, vamos haciendo más particular, ¿cierto?, lo que ya presentamos dentro de la generalidad del tema. Estábamos hablando acerca de los aviones, entonces, si vamos a ir acotando el tema de los aviones, tal vez vamos a ir mostrando distintos tipos de aviones que hay. No sé nada de aviones en realidad, pero por ejemplo, por un lado va a estar el Boeing, no sé cuánto, en otro lado va a estar el Super Boeing, no sé cuál, no sé qué, ¿cierto? Y en el caso de la Caperucita, digo súper mal ejemplo porque no sé nada de aviones. Pero después en el caso del texto literario de la Caperucita, ¿cierto? Nos van explicando qué es lo que va pasando con esta niña, que la mamá le dijo que hiciera esto, la Caperucita hizo esto otro, y por culpa de eso le ocurrió tal cosa. Tenemos el desarrollo, entonces, donde se presenta el tema ya más decantado, se va a ir acotando. Nos presentaron una generalidad enorme, vamos a ir acotándolo, siempre siguiendo la ley de la pirámide invertida. Lo mismo que ocurría, por ejemplo, en un texto que ustedes probablemente conozcan muy bien, porque esto lo ven mucho en el colegio, y incluso los que salieron del colegio, probablemente por ahí algo se acuerdan de estos contenidos, que eso es la noticia. La noticia sigue precisamente el orden de la pirámide invertida porque sigue el esquema básico de la redacción de introducción, desarrollo y conclusión, respondiendo a distintos tipos de preguntas que precisamente van acotando la información. Nos presentan la generalidad en el título, ¿cierto?, que a nosotros nos llama la atención y uno dice, mira, pasó esto en Afganistán. Puede que uno no lea la noticia, pero con el simple título ya se informó. Lo mismo ocurre acá con los títulos y la introducción. Podemos leer el título, ya sabemos más o menos de qué se trata, la introducción nos va ampliando el tema y el desarrollo lo va a ir acotando.
Me dieron algunos ejemplos de aviones los chiquillos en el chat. Gracias. El Luchín, el Superbike. No, el Superbike fue el ejemplo que di yo. Y el Supertanque. Por ejemplo, ahí tenemos tipos de aviones. Ya, y finalmente, en la conclusión, ¿cierto? Vamos a ir sintetizando el tema. Es decir, vamos a ir haciendo un pequeño resumen de lo que ya dijimos con anterioridad, pero una cosa bien acotada, bien breve, para, en el fondo, dar cuenta de lo que se manifestó con anterioridad. Si es que el texto sigue alguna línea en particular, tal vez nos van a presentar soluciones. Por ejemplo, problemas, estamos hablando de los aviones. Entonces, por ejemplo, el supertanker le pasó que se le agotó el agua. Entonces, ¿qué solución se le puede dar a eso? Precisamente van a ir a las conclusiones. Que lo llenen antes, por ejemplo. No sé. Las proyecciones, ¿qué es lo que ocurre de ahí en adelante con este avión? Y algunos ejemplos de cómo funcionó, por ejemplo, acá en Chile. Y en el caso de lo que ocurre con esta niña, la Caperucita Roja, ¿cierto? Se le van dando soluciones a sus problemas. En el desarrollo ya vimos que a la Caperucita Roja se la comió el lobo, el lobo se comió también a la abuela, y dentro de las soluciones llegó este cazador, leñador, le abrió la panza al lobo y salió la abuelita y salió la niñita y todos fueron súper felices y se comieron las cosas que llevaba la Caperucita en la canasta, que no se le ocurrió comerse al lobo en vez de comerse a las personas. Si el lobo se hubiese comido la canasta, no hubiésemos tenido el cuento de la Caperucita, se lo juro. Ya, y también tenemos, como decíamos, los ejemplos, y eso aparece precisamente dentro de lo que es el tema 12. Los ejemplos, las proyecciones, las soluciones y la síntesis del tema siempre hacia el final. Dentro de esta pirámide invertida ya vendría siendo lo más particular de la información en el esquema básico de la redacción. Y por ahí, vamos a ver, ya, aquí tenemos un ejemplo, cierto ejemplo del esquema básico de la redacción. Y aquí nos aparece el título Emma y Freud. Por lo tanto, ya sabemos que es un título compuesto, va a hablar acerca de estas dos personas, acerca de Emma por un lado y acerca de Freud por otro. ¿Y qué relación tenían ambos? Si consideremos que ya vimos hace nada de clases, hace muy poquitas clases atrás vimos los conectores. Dice Emma y Freud, por lo tanto son un conector copulativo, une los dos elementos y va a hablar acerca de los dos. Ya, entonces veamos. El ejemplo dice así: Emma es sometida al tratamiento de flies, por petición de Freud. Se le realiza una operación para extirpar parte del hueso de la nariz. Llega a la consulta de Freud con algunos síntomas: molestias menstruales y estomacales y sangramiento de nariz. Freud aplica a este caso la teoría de un amigo suyo llamado El sangramiento nasal está relacionado con problemas sexuales. La operación es un fracaso. Emma no mejora y queda con secuelas permanentes en la nariz. Pobre Emma. Emma es una de las primeras pacientes de Freud, el famoso psicoanalista. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Con qué enunciado comenzaríamos los ejercicios? Ya. Entonces, por ahí alguien pregunta si esta historia es real. Yo también me pregunto si esta historia es real, sinceramente. Porque si es real, pobre Emma, me da mucha risa. Sí, ya regresó. Hemos regresado. Ya. Por ahí entonces dicen que es la alternativa A. Es decir, dicen que ha comenzado con el enunciado número 5, que Emma es una de las primeras pacientes de Freud, el famoso psicoanalista. Les doy la pista al tiro, ¿cierto? Considerando que se escuchó, vamos a aprovechar de dar ahí, como en el colegio dábamos décimas, aquí vamos a dar una pista. Efectivamente, parte con el enunciado número 5, pues es el enunciado que establece quién es Emma, ¿cierto? Que es una de las primeras pacientes de Freud, y además plantea quién es Freud, que Freud fue este famoso psicoanalista. Ya, entonces, como dicen que es la alternativa A, la alternativa correcta, vamos a ver si es la alternativa A, y efectivamente es la alternativa A. Partimos con el enunciado 5, Emma es una de las primeras pacientes de Freud, el famoso psicoanalista. Llega a la consulta de Freud con algunos síntomas: molestias menstruales y estomacales, sangramiento de nariz. 3. Freud aplica a este caso la teoría de un amigo suyo llamado El sangramiento nasal está relacionado con problemas sexuales. Porque eso es precisamente lo que estudiaba Freud. Emma es sometida al tratamiento de Flies por petición de Freud. Se le realiza una operación para extirpar parte del hueso de la nariz.
4. La operación es un fracaso, Emma no mejora y queda con secuelas permanentes en la nariz. Entonces, ¿por qué es este el orden? Nos están diciendo quién es Emma y quién es Freud, ¿cierto? En el inicio. Inmediatamente ya sabemos que Emma fue una de las primeras pacientes, por lo tanto tenemos que llegar al momento donde ella finalmente llega a ser la paciente de Freud. Entonces, llega a la consulta de Freud con algunos síntomas. Estos síntomas son molestias menstruales y estomacales, sangramiento de nariz. ¿Qué es lo que ocurre con este problema con el que llegó Emma a la consulta de Freud? Freud aplica a este caso la teoría de su amigo llamado Fleiss-Fliess, porque nunca supe cómo se pronunciaba ese apellido. El sangramiento nasal está relacionado con problemas sexuales. Fíjense que en el enunciado anterior nos decían que Emma tenía precisamente problemas sexuales, que eran las molestias menstruales, y además tenía un problema en la nariz, que era su sangrado de nariz. Entonces, después de esta decisión que toma Freud, ¿cierto? Se somete Emma al tratamiento de este Fleiss-Fliess. ¿Y qué es lo que le hacen? La operan y le sacan una parte del huesito de la nariz. Una vez que Emma es operada, ¿qué es lo que ocurre? Es un fracaso la operación. Emma no mejora, sigue teniendo sus problemas sexuales, sigue teniendo sus problemas estomacales, sigue sangrando por la nariz y además queda con secuelas. O sea, le pasó de todo. En este esquema básico de la redacción, ¿cierto? Vemos precisamente la introducción, donde nos explican quién es Emma, nos explican quién es Freud. Dentro del desarrollo nos cuentan la historia de Emma y Freud, la relación que tuvieron, ¿cierto? Donde Emma se acerca a él le dice, no, esto es un problema sexual, vamos a aplicar esta técnica del doctor Fleiss-Fliess. ¿Y qué es lo que ocurre? La pobre Emma finalmente, ¿cierto? Las consecuencias de haber sido operada fue que finalmente no pasó nada y más encima quedó con secuelas permanentes para siempre jamás. Ya. Entonces, la clase anterior, varios estuvieron preguntando por ahí porque alguien dijo por el chat, profe, ¿ese seguir el esquema deductivo? Ya. Justamente en la clase del día de hoy, y la última parte de los contenidos también de la clase del día de hoy, tiene que ver con los criterios de ordenación siguiendo este esquema básico de redacción. El primer criterio que vamos a revisar es el criterio deductivo, precisamente porque es el criterio que más por ahí le sonó dentro del chat. Hicimos esta selección porque para mí el chat es muy importante, ¿cierto? En mi retroalimentación vamos a ir viendo qué es este criterio. El criterio deductivo no es nada más y nada menos que aquel criterio que hemos dicho continuamente, que es el criterio que hay que utilizar para desarrollar estos ejercicios. Es decir, ir desde lo más general a lo más particular, desde lo más general a lo más concreto. Entonces, este tipo de orden deductivo tiene distintas formas específicas. Estas formas específicas siguen el orden del tema-subtema, del concepto-característica y del problema-solución. Sin embargo, estas formas específicas, ¿cierto?, con las que se ordenan las ideas en los enunciados o en el texto virtual que estamos creando a través del plan de redacción, también siguen el orden de introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta que nos están presentando un tema y un subtema, primero tenemos que ir desde lo más general, ¿cierto?, a las ideas más particulares, para terminar dentro de la conclusión del ejercicio con los aspectos específicos de ese tema o del subtema del que estamos hablando. A continuación, con respecto a la forma específica del concepto característica, dentro de la introducción tenemos que identificar la definición del concepto para seguir con las características particulares de este concepto y alguna característica específica. Ejemplo, si vamos a hablar del concepto característica, pensemos en un oso o los osos. Nuestro concepto sería los osos. Definición del concepto, ¿qué son los osos? Características particulares, los osos son mamíferos. Características específicas, existen osos panda, existen osos pardos, existen osos aquí, existen osos allá. Serían características específicas de ese tipo de oso. Y finalmente la forma específica del problema-solución también sigue la introducción, desarrollo y conclusión a través del orden de presentación del problema,
Después nos van a presentar las causas y las consecuencias de ese problema que se nos presentó. Y como decíamos, en la conclusión, ¿cierto? Donde se presenta la síntesis del tema, se presentan las especulaciones, las proyecciones, bla, bla, bla. En el problema-solución, lo que vamos a ir presentando es, en la conclusión, ¿cierto? Se presentan las soluciones o las recomendaciones para precisamente solucionar este problema que se nos presentó en un comienzo. Entonces, fijémonos acá. Aquí tenemos un ejemplo de tema-subtema. Tenemos un título simple que es la fábula. Entonces, nos están hablando de la fábula. ¿Qué será la fábula? ¿Cuál será la idea general más relacionada a la fábula? Entonces, la fábula es una narración breve de carácter didáctico moral y las características que tiene es que los animales de la fábula, que son los personajes que aparecen ahí, representan virtudes y defectos. Una idea particular en relación a la fábula es la moraleja, donde la moraleja, ¿cierto?, que era esta idea que se presentaba al final del ejercicio, establecía una sentencia moral de contenido didáctico. Es decir, si nos contaban que Pedrito y el lobo, poniendo un ejemplo, si nos contaban que Pedrito y el lobo era súper mentiroso, entonces él le gustaba asustar a la gente del pueblo y venía corriendo, decía, viene el lobo, la gente salía corriendo, cuando finalmente Pedrito dijo la verdad, nadie le creyó, el lobo se comió a toda la gente por culpa de Pedrito. Entonces, la moraleja es la idea particular o un elemento propio de esta fábula a la que nosotros nos estamos refiriendo. Aspectos específicos en relación a la fábula, tenemos dos ejemplos para ir finalizando el ejercicio. Esopo fue un gran fabulista griego de la antigüedad, uno de los fabulistas más conocidos a nivel mundial. Las fábulas de Esopo todavía las seguimos contando algunas veces en los colegios. Ustedes alguna vez, probablemente leyeron alguna vez en el colegio una fábula de Esopo, o por ahí han escuchado alguna en teatro callejero, etc. Y también otros ejemplos en relación a la fábula, Samaniego y La Fontaine, fabulistas del neoclásico. Fíjense acá, ¿por qué ordenamos primero a Esopo y después ordenamos para finalizar el ejercicio a Samaniego y La Fontaine? Precisamente porque Esopo es de la antigüedad, lo dice el enunciado, fue un gran fabulista griego de la antigüedad, y Samaniego y La Fontaine fueron fabulistas del neoclásico, es decir, temporalmente están más cercanos a nosotros, son más contemporáneos, entre comillas, porque el neoclásico fue hace un montón de tiempo. Pucha, no sé en qué parte del ejercicio quedamos, chiquillos, porque estaba súper embaladísima explicando. Cuéntenme ustedes en qué parte del ejercicio quedamos, por favor. Porque yo terminé de explicar el ejercicio y de repente me di cuenta que nos habíamos quedado sin conexión. Y no vamos a pensar mal de ninguna persona, porque por ahí estaban dando algunos nombres. Quedamos en el punto 2, ya, en la idea particular. Entonces, decíamos que una idea particular en relación a las fábulas, ¿cierto?, es el elemento característico que tiene, que es la moraleja. La moraleja es un elemento, ¿cierto?, propio de la fábula y que es una sentencia moral de contenido didáctico. Y poníamos de ejemplo, o estaba poniendo de ejemplo, a Pedrito y el Lobo. Pedrito y el Lobo es precisamente una fábula porque nos deja una enseñanza. En Pedrito y el Lobo, ¿qué es lo que hace? Pedrito le gusta jugar con la gente del pueblo y les corre mintiendo y dice, viene el lobo, y no venía el lobo. Viene el lobo, no venía el lobo. Viene el lobo, y no venía el lobo. Sin embargo, la gente se resguardaba igual, por si acaso, ¿cierto? Pero llegó un momento en que Pedrito dijo, viene el lobo. Nadie le creyó a Pedrito porque pensaron que era una más de sus bromas. ¿Qué ocurrió? Llegó el lobo, se comió a Pedrito con zapatos y a todo el pueblo por culpa de las mentiras que decía este Pedrito. Entonces esa sería la idea particular de la fábula. Para concluir, ¿cierto?, el ejercicio de este tema-subtema, íbamos a los aspectos específicos. Aspectos específicos en relación a la fábula podríamos encontrar personas relacionadas o que escribieron fábulas. La primera, Esopo, fue un gran fabulista griego de la antigüedad. Probablemente ustedes leyeron en algún momento fábulas de Esopo en el colegio. Y las fábulas de Samaniego y La Fontaine, fabulistas del neoclásico. ¿Por qué ordenamos primero a Esopo y después a Samaniego y La Fontaine? Precisamente porque ellos están separados por orden cronológico dentro de este ejercicio. Dice que Esopo fue un fabulista de la antigüedad y
Finalmente, Samaniego y La Fontaine fueron fabulistas del neoclásico. Temporalmente, ¿cierto? Espacialmente están separados por muchos años. Sin embargo, Samaniego y La Fontaine son más nuevos, por ende están más cercanos a nosotros y por eso también tienen que ir ya más hacia el final. Ya. Veamos. Ya. Teníamos también un ejemplo para concepto y característica. ¿Qué concepto vamos a ver acá? Lo dice el título, nuestro Sol. Entonces, nuestro Sol, ¿cuál es la definición de Sol? ¿Qué es el Sol? Es la estrella de edad mediana sobre 1 millón de veces más voluminosa que la Tierra. Entonces, para responder ¿qué es el Sol? Podemos encontrar ese enunciado. Características particulares a este Sol y que probablemente no tiene otro Sol. Recordemos que hay varios soles dentro del universo. Nosotros tenemos nuestro propio Sol dentro de nuestro sistema, que precisamente se llama sistema solar. Entonces, características particulares a este Sol es que este Sol consiste en un globo de gases increíblemente calientes. Su superficie o la fotosfera mantiene 6.000 grados Celsius de temperatura y en el núcleo de este Sol de 20 millones de grados se realiza el proceso de fusión de su hidrógeno. Tal vez algunos otros soles se mantienen con otro tipo de combustible, vaya a saber uno. Y finalmente las características que son específicas ya de este Sol, es decir, son ya elementos más concretos o más dentro del ordenamiento de pirámide invertida, ya es lo más definitorio. Dentro de unos 2.000 millones de años, agotadas las reservas de combustible nuclear, el Sol se apagará. Fíjense, chiquillos, que el enunciado 4 nos habla acerca de que en el núcleo el Sol realiza, ¿cierto?, un proceso de fusión de hidrógeno. Por ende, el enunciado que tenía que seguir, considerando que estos enunciados podrían estar separados por desorden, ¿cierto?, que es como se nos presentan en los ejercicios, nos van a hablar seguramente el enunciado 5, de hecho, debes hablar acerca de las reservas de combustible que tiene este Sol para funcionar, que finalmente se van a agotar eventualmente. Y finalmente, el problema solución. El título dice un problema actual. Problema actual tenemos miles, un montón, muchos. En este caso habla de la contaminación. ¿Qué la contaminación? ¿Qué la pobreza? ¿Qué la desigualdad? ¿Qué la discriminación? ¿Qué el fanatismo? ¿Qué etcétera? Tenemos un montón de problemas. Pero ya leyendo los enunciados nos vamos a dar cuenta acerca de que nos habla acerca de la contaminación. Entonces, presentación del problema, el precio de la contaminación. ¿Qué elementos, qué causas va a generar la contaminación? Después, causas y consecuencias de este elemento que se nos presentó con anterioridad. Tiene costos económicos, ¿cierto? Se gasta mucho dinero en producto de la contaminación. Sociales, se gasta también muchos elementos dentro de la sociedad, muere mucha gente producto de la contaminación. Y ecológicos, lo vamos viendo, ¿cierto? El tema del calentamiento global, etcétera. ¿Qué soluciones se le pueden dar a este problema actual que es la contaminación? Los movimientos de acción ecológica, por un lado, estrategias para un equilibrio ecológico y finalmente el reciclaje de los productos. Bien, entonces, chiquillos, ya vimos el primer, me va a devolver, ya vimos, el primer criterio básico de ordenación según el esquema básico que decíamos es en la introducción, desarrollo y conclusión de los elementos. El primero que vimos fue el criterio deductivo, precisamente porque fue por el que preguntaron en la clase anterior. La próxima clase vamos a ver otros criterios para ir viendo otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, cómo ordenar, si nos hablan acerca de un personaje, cómo ir ordenando sus características, ya sea características físicas o psicológicas. Por ejemplo, cuál irá primero dentro de esas características físicas. Si nos presentan que por un lado tenía una nariz así, tenía los pies asá y tenía el estómago de tal manera, ¿cuál irá primero? ¿Por qué irá primero eso? Entonces, ojo con la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver precisamente más de estos criterios. Ya no se van a llamar criterio deductivo, va a tener otro nombre, pero finalmente va a seguir siempre el mismo ejercicio de pirámide invertida. Entonces, nos vamos ahora con los ejercicios. Y como tuvimos ejercicios durante la clase, nos vamos a ir inmediatamente a la pregunta de desafío de la Universidad Mayor para espíritus emprendedores.
Vamos, entonces, decíamos, en los ejercicios de la pregunta desafío, porque tiene ese nombre, ¿cierto? O ese apellido, no es una pregunta cualquiera, es una pregunta desafío. Vamos a ir poniendo los ejercicios precisamente sacados de ensayos PSU liberados del DEMRE, cuya dificultad haya sido mayor, es decir, que hayan sido ejercicios de dificultad mediana o de dificultad difícil. La semana pasada varios quedaron ahí medios golpeados por la realidad, ¿cierto? Porque habían algunos ejercicios muy difíciles. Entonces, este ejercicio tiene una dificultad del 72,4%. Eso quiere decir que de las personas que realizaron este ejercicio, solamente el 72,4% acertó a la respuesta correcta. El ejercicio dice así: leyenda mapuche, Licarrayén. Para vencer al Pillán, había que llegar al cráter del volcán Osorno y arrojar dentro una hoja de canelo. Al Pillán no le gustaba que los mapuche trabajaran, por lo que hacía estallar los volcanes para destruir la tierra que había labrado. Apareció un viejo misterioso y dijo que para acceder al cráter se requería una virgen de corazón noble. Licarrayén, la princesa virgen, se ofreció valientemente para salvar a su pueblo. ¿Cuál será la alternativa correcta? Por ahí la mayoría ya está diciendo que es la letra E. Chuta. La mayoría está diciendo que es la letra E. Vamos a ver. Y efectivamente, chiquillos, ustedes son parte de ese 72,4% que efectivamente consideró que era una dificultad mediana, ¿cierto? Y es la leyenda mapuche de Licarrayén. Es de extremadamente fácil, dicen por ahí. Dijimos, hay algunos ejercicios que son sacados de PSU muy anteriores. Y los primeros años que dieron la PSU, la gente no tenía idea cómo se desarrollaba la PSU, chiquillos. Este ejercicio, si no me equivoco, en todo caso es como del 2014, tampoco es tan antiguo. Ya, entonces, el ordenamiento dice así: 2. Al Pillán no le gustaba que los mapuches trabajaran, por lo que hacía estallar los volcanes para destruir la tierra que había labrado. Para vencer al Pillán, había que llegar al cráter del volcán Osorno y arrojar dentro una hoja de canelo. Apareció un viejo misterioso y dijo que para acceder al cráter se requería una virgen de corazón noble. Esta virgen de corazón noble era Licarrayén, la princesa virgen que se ofreció valientemente para salvar a su pueblo. Si se fijan, el título dice Leyenda mapuche Licarrayén. Por lo tanto, uno tendría que buscar quién es esta niña Licarrayén. Sin embargo, es un título, podríamos decir de alguna manera, compuesto. Pues, por un lado tenemos el elemento de la leyenda mapuche y por otro lado tenemos a Licarrayén. Por lo tanto, lo primero que tenemos que establecer es cómo es esta leyenda mapuche para llegar finalmente a el nombre de esta Licarrayén. Por lo tanto, nos cuentan toda la historia de este Pillán, ¿cierto? Que estaba enojado, que según las creencias, para vencer al Pillán había que realizar tal cosa, pero para realizar esa tal cosa, primero, ¿cierto? Había que llegar con una virgen de corazón misterioso, perdón, de corazón noble, y finalmente esta virgen fue la niña Licarrayén, que se ofreció para salvar al pueblo mapuche. Entonces, las estalactitas y las estalagmitas. Recordemos que ese es un enunciado compuesto, ¿cierto? Por dos elementos. Por un lado, tanto las estalactitas como las estalagmitas. Esta es una pregunta con una dificultad muchísimo mayor que la anterior, ¿cierto? Solamente el 31,51% de las personas que desarrollaron este ejercicio acertaron a la pregunta correcta. Entonces, en relación a estas estalactitas y a estas estalagmitas, lo que se habla es: gotas y sedimentos caen al suelo de la cueva, creación de las estalagmitas, formación de columnas, unión de las estalactitas y las estalagmitas. 3. Agua cargada de dióxido de carbono y disolución de las rocas calizas. 4. Rocas con formas cónicas ubicadas al interior de las cavernas. 5. Infiltración de agua de lluvia a través de rocas calizas en las cavernas. 6. Materiales disueltos colgados del techo, formación de las estalactitas. Entonces, chiquillos. Entonces. Tenemos, por un lado, ¿cierto? Que buscar qué o cuál
de los enunciados finalmente responde a qué son las estalactitas y las estalagmitas. Entonces, vamos a partir con la letra D, es la alternativa correcta, y vamos a partir con el enunciado número 4. Rocas con formas cónicas ubicadas al interior de las cavernas. Es decir, tanto las estalactitas como las estalagmitas son rocas que tienen una forma cónica, es decir, tienen forma de cono, y que están ubicadas al interior de las cavernas. 5. ¿Qué es lo que ocurre en las cavernas? Hay una infiltración de agua de lluvia a través de la roca caliza de la caverna. Es decir, dentro de las cavernas ocurre una infiltración de agua a través de las rocas que son parte de la caverna, que se llaman rocas calizas. La 3, esta agua que entra a través de la caverna es un agua cargada de dióxido de carbono, y esta agua cargada de dióxido de carbono disuelve la roca caliza, que es la roca que se encuentra dentro de la caverna. Estos materiales disueltos, producto de el agua con dióxido de carbono que entra dentro de la caverna, que dentro de la caverna hay roca caliza, ¿cierto? Forman las estalactitas, materiales disueltos colgados del techo, forman las estalactitas. Fíjense, entonces las estalactitas son aquellas formaciones cónicas que están desde el techo colgando hacia abajo. Las gotas y los sedimentos que caen al suelo de la cueva crean las estalagmitas, es decir, todos los elementos que caen por las estalactitas y se empiezan a juntar uno por uno en el fondo de la cueva, ¿cierto? Forma la estalagmita, es decir, esta formación cónica que es muy parecida a la estalactita, pero es al revés, es de abajo para arriba. Y finalmente, cuando se forman columnas, es porque tanto la estalactita con la estalagmita se unieron, es decir, cuando la estalactita, esto es muy enredado, cuando la estalactita junta mucha agua, se empieza a derretir y empieza a botar sedimento al suelo, se empieza a formar la estalagmita. Una vez que la estalactita provocó la creación de la estalagmita y la estalagmita empezó a crecer, ¿qué ocurrió? La estalagmita se unió con la estalactita y formó, ¡ay, qué enredado! Y formó finalmente columnas. Listo, parecía trabalengua. Este era un ejercicio complejo. Ya, chiquillos, entonces esa fue la pregunta de desafío, junto con los amigos de la Universidad Mayor que están junto con nosotros clase tras clase. Ya, entonces, chicos, como hubo algunos problemas dentro de la transmisión de la clase, las preguntas las vamos a dejar para la próxima clase. Ya, la próxima clase, como siempre, los días viernes a las 5 de la tarde. Chiquillos, que estén súper bien. Yo sé que varios de ustedes, sobre todo los chicos que están en cuarto medio, ya salieron de vacaciones, así que cuídense harto estas vacaciones de invierno, coman rico, abríguense harto, pásenlo bien, pásenlo tanto como decimos por ahí, pásenlo bien finalmente, pero dentro de ese pásenlo bien, cuídense mucho porque los queremos aquí durante todo este proceso que es el viaje hacia una buena PSU. Chiquillos, nos vemos pronto, que estén súper bien. Chao, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.